Bueno, hola, buenas tardes a todos. ¿Nos escuchan bien? Sí, se escucha bien. Bárbaro. Bueno, yo me llamo Carla y Liliana. Las dos somos profes del profesorado de primaria. Y bueno, la idea es que podamos charlar un poquito, por eso les hemos pedido que los que puedan se desconecten la cámara y después de a poco también el micrófono, porque queremos saber un poco cómo les fue la semana pasada, que ya habían arrancado el taller, qué es lo que estuvieron viendo, para poder retomar un poco desde ahí y trabajar con el bloque 2, que es el bloque que nosotras vamos a charlar con ustedes, que tiene que ver específicamente con lo que abarca la tarea docente, el rol docente, con por ahí las representaciones sociales que tenemos de qué es un maestro, en el caso de ustedes eligieron primaria, cuáles son las expectativas que ustedes tienen, y bueno, qué es lo que estuvieron trabajando con los otros profes la semana anterior que está relacionado con este bloque 2. Chicos, en este momento la única que le vemos la cara es a Brenda. Necesitamos que se conecte el resto, porque si no trabajar se torna casi imposible. Y los micrófonos que activen, están todos silenciados. Bueno, un poquito arrancamos. A ver, nosotros lo que tenemos pensado es Ahí está. bárbaro. Más adelante mostrarles un video. El video habla sobre especialistas que lo que hacen es pensar un poco en el rol docente y en la tarea docente en la actualidad. Nosotros podríamos agregar en la tarea docente en este contexto de pandemia que nos atravesó el año pasado y este año. Pero bueno, la idea es, nosotros ayer estuvimos con las chicas del profesorado de inicial, es que ustedes por ahí también poder traer, vieron que cuando uno es docente trabaja sobre los conocimientos previos que tienen los alumnos. Entonces, traer qué es lo que ustedes estuvieron trabajando en el taller, en la semana pasada, como para no ser reiterativos y sobre eso poder empezar. ¿Alguno a ver que quiera empezar a hablar? De cosas básicas que se empezaron a hablar anteriormente, porque acá lo que vamos a trabajar específicamente es la formación del rol docente. Entonces, antes de empezar con este bloque específicamente, con las expectativas, objetivos y con todo lo que conlleva, ver al menos si estuvieron charlando por qué ustedes eligieron esta carrera, qué los llevó a elegir esta carrera, y después sí vamos a trabajar un poquito más sobre lo otro. Se pueden ir presentando, decir lo que crean conveniente, por ejemplo, los que terminaron recién el secundario, los que no, los que estuvieron haciendo otras carreras, ¿sí? O les vamos preguntando nosotras, no hay problema, si alguien no se anima a hablar. Ay, escucho, pero no sé bien. Brenda, ¿vos estás hablando? Sí, estuvimos Ah, hablando. Sí, estuvimos hablando de. Sí, puedo subir más. Estuvimos hablando de que por qué elegimos esta profesión, qué era lo que esperábamos de nosotros, qué es lo que necesitábamos tener como para ayudar en este caso, a los chicos. Sí, algunos dijeron que tenían otras carreras o que habían estudiado, habían anotado 6 años anteriores a otros cursos. Bárbaro. Y en tu caso, por ejemplo, ¿por qué elegís esta carrera? Yo lo elegí porque, bueno, yo ya lo había contado, pero igual creo que se me cortó la conexión el día que lo conté. Eh, Tengo 34 años, tengo 3 nenas, y cuando quedé embarazada de la segunda nena me había anotado
para hacer el profesorado de matemáticas, y cuando quedé, bueno, embarazada no pude seguir. Y entré a 2 o 3. Ay, se corta, Se sí. cortó. También, chicos, si quieren pueden escribir en el chat, ¿sí? Pueden ir escribiendo en el chat y nosotros lo leemos. Por ahí nos pasó también en inicial que habían contado el por qué habían elegido la carrera, y entre ustedes es como que ya se presentaron o se conocen. Por ahí lo que podríamos pensar es, ya que estuvieron trabajando sobre eso, es qué representación o qué expectativas tienen por ahí del profesorado o de cuando ejerzan, digamos, el rol en sí. Ustedes saben, por ejemplo, que hasta agosto, por lo menos, las clases van a ser de esta forma, van a ser en forma virtual. Por lo tanto, el contexto por ahí en el que ustedes van a comenzar el profesorado es distinto que en otro momento. Sobre esto charlaron también. A ver, a las que veo. Sí, básicamente. Male, justo iba a decir a las que veo, Marisol, Male, y necesitamos que el resto se siga conectando, por favor, ¿sí? Sí, Male, habla. Sí, básicamente hablamos de lo que es la biografía escolar, de qué es lo que queremos nosotros como para ser profesores, de los profesores que tuvimos a lo largo que dejaron una huella en nosotros, sea buena o mala, de lo que es ser un profesor y qué es enseñar. Eso es lo que estuvimos hablando en las clases anteriores. Perfecto. Para mí, yo elegí esta carrera porque yo terminé la escuela en el 2014. Me fui a estudiar a Casilda para ser veterinaria. Por una cosa o la otra tuve que volverme acá, a Varadero. Y bueno, después quedé embarazada, a que sí que se me hizo imposible volver. Y pasó el tiempo y me sentía mal porque quería estudiar algo, pero no sabía qué. Entonces yo hice como un test vocacional y me saltaban las opciones que me salían a mí que podían ir como soy yo. Y una de esas opciones era ser profesor. Yo había dicho en las clases anteriores que quería empezar como maestra de primaria y después seguir capacitándome. También quería hacer el profesorado de literatura, que acá en Varadero no hay, y que lo quería hacer también, y por eso quería empezar con primaria y después seguir creciendo como docente. Perfecto, Male, quedó re clara cuál es tu propuesta. O sea, esa es la idea y está bueno que lo hayan empezado a trabajar. No sé si alguien más quiere hablar también sobre lo que ya estuvo hablando, no importa. Estamos haciendo una especie de repaso, digamos, para poder incursionar en lo que es el tema en específico. No sé si alguien más quiere hablar. Marisol, que te estoy viendo. Sí, es lo mismo que dijo Malena. Estuvimos hablando sobre la biografía escolar, las huellas que nos dejaron los profesores. Yo elegí este profesorado porque me gusta y porque me gustan los chicos, me gusta enseñar. Lo elegí por eso, más que nada. Quiero ver cómo me va. Perfecto, perfecto. ¿Alguien más que quiera hablar? Una de las cosas que, por ejemplo, charlamos con las chicas también es las opiniones por ahí de sus familiares, amigos o los más allegados acerca de cuando les dicen, bueno, voy a estudiar para maestro, porque en realidad es profesorado de educación primaria, pero en el común, digamos, de la sociedad se le llama el maestro. Porque bueno, también existe en la sociedad más, o digamos en todos los contextos, ¿no? Pero ¿qué idea se tiene del trabajo docente? De lo que es un maestro de primaria o un profesor en educación primaria. ¿Eso lo estuvieron trabajando en las clases anteriores o les suena a pregunta nueva? No, sí, de eso no hablamos, de qué es lo que piensa nuestra familia sobre que estamos estudiando
el profesorado de primaria. De eso sí que no hablamos. ¿Y querés hablar, Male, acerca de eso? Yo creo que dentro de todo estamos... Se acopló, sí. Yo creo que dentro de todo están contentos porque yo, o sea, tenía muchas metas cuando terminé la escuela y como que quedé embarazada y ellos como que se sintieron un poco desilusionados de que en vez de haber estudiado, que era como que tenía mucho futuro y me frené mucho y la verdad que están muy contentos que haya empezado por lo que es el profesorado de primaria porque siempre me han dicho que tengo un lado muy maternal. Entonces, como que soy muy de cuidar, de enseñar, entonces creo que están bastante contentos con eso. O sea, lo que me han dicho. Justo, Male, de esto de lo que vos decís, de la cuestión maternal, tal vez han trabajado en el bloque 1 sobre esto, porque hay una idea, una representación que tiene que ver con lo maternal. Yo veo dos varones que están conectados, no sé si es Francisco y Santiago. Sí, podría. Ahí está. Gracias por la cámara, Claro. porque se nos hace muy difícil desde este lugar, Claro. imagínense, sin conocerlos y hablarle a una pantalla, no le vemos las caras, no los escuchamos, entonces se complica demasiado. Gracias por conectarse y activar las cámaras y los micrófonos. Porque también, bueno, esto se trata de que podamos como construir entre todos esto, ¿no? Y justamente de lo que les decía, esto del rol maternal, es algún mito, ¿sí? O es una representación que existe en la sociedad, pero que vamos a pensar si tiene que ver con el rol o la tarea docente o no, o por qué maternal y no paternal. Bueno, hay dos varones, generalmente en los que son los profesorados de educación inicial o primaria, hay muchas más mujeres que varones. Así que bueno, estaría bueno escucharlo a Santiago, a Francisco, de qué opinan o qué les pasó también cuando decidieron en la carrera, cuál fue la respuesta de sus familiares o amigos. A mí, por ejemplo, yo había comentado más o menos en el principio de 2009, tenía muchas ganas de inscribirme, había comenzado un trabajo nuevo en un negocio y a la vuelta de ese negocio, yo trabajaba en Morón, había un lugar donde podía estudiar para maestro. Y no me daban los horarios, el negocio salía a las 8 de la noche, en invierno salía a las 7 y nunca me coincidía. Entonces de ahí siempre me quedaron las ganas de estudiar. Y no, en mi familia o tías que tengo que son maestras, todas, todos porque ya me veían, digamos, en ese como docente o como maestro, con mucho apoyo. Una de mis tías me mandó un mensaje, me dijo, vamos los maestros, me enteré por tu mamá, me dijo. O sea que tenés apoyo en cuanto a toda esta situación. Sí, aparte saben que me gusta, entonces como que estaban contentos, pues yo ya había estudiado otras carreras, las había terminado, pero viste cuando no encontrás y siempre querés volver y nunca podés hacer, encima siempre era de noche, esto para estudiar para maestro siempre es de noche. Sí, es cierto, en cualquier instituto de formación docente el horario es vespertino y es a partir de las 18. Claro, y se complicaba primero por el negocio. Yo tuve casi 7 años y nunca coincidió los horarios. Entonces, bueno, ahora que tengo la posibilidad, dije, bueno, me mando, ya está, no importa nada. Perfecto. Sí, Perdón. y por ahí hasta organizarse y todo eso, lo que va a ser virtual, al menos hasta agosto, más allá de que los horarios de clase los van a tener desde la virtualidad, obviamente, no es que se van a dar clases a cualquier hora, pero por ahí también permite organizarse un poquito más si uno está haciendo otras cosas, ¿no? Claro, sí. Los horarios sí, son exactamente los mismos porque, a ver, a modo de ejemplo lo digo, por ejemplo, yo tengo materias en donde tengo 3 horas y cuarto de corrido, como que 3 horas y cuarto de corrido en un Meet es medio agotador. Entonces tratamos de buscar en el medio de hacerlo más corto
y la otra parte que queda, hacerlo con actividades subidas a la plataforma, pero no esto de la virtualidad de hablar 3 horas de corrido o 3 horas y cuarto, porque es agotador para uno y para el que está escuchando también, obviamente. Sí. Entonces, bueno, por ahí por eso les digo que tienen como un poquito más de margen para organizarse si se están dedicando a otras cosas. Y es más, en el primer año organizarse en el estudio, en la organización del material, en un montón de cuestiones que es como el arranque, y aunque no parezca, están como medio solos también, porque esto de faltar el grupo, aunque no se conozcan, pero ya el hecho de pertenecer a un mismo grupo, estar en un aula y este concepto básico, ¿no?, que uno aprende con el otro. ¿Por qué? Porque uno ayuda al otro, el otro lo ayuda a uno, al menos en la organización. Por ahí también se van a sentir un poco solos. Pero bueno, eso no tiene que ser motivo de desánimo ni nada por el estilo, ¿no? Sino ustedes tienen que tratar de conformarse como grupo, tener un grupo de WhatsApp, tratar de estar atentos, si alguno alguna vez no vio algo en la plataforma, enseguida avisar, o si alguno por algún motivo en alguna ocasión no pudo estar en alguna de las clases virtuales, que alguno de ustedes o se los explique, o otros a ustedes, obviamente, ¿no? Como para poder trabajar en forma grupal, no digo que hagan los trabajos en grupos ni nada por el estilo, pero que sí tengan un determinado tipo de apoyo que en este nivel es muy importante. No es que se van a sentar a estudiar juntos de repente, pero bueno, o sea, que no estén tan solos en un instituto donde ustedes no conocen la dinámica, no conocen a los profesores, no conocen más allá del contenido en sí, ¿no? Y de las materias, no están adaptados al lugar. Entonces uno entiende que se puede complicar. Y por otro lado, como con Carla también desde el principio les estamos diciendo, no es porque sí o sí les querramos ver las caras, obviamente, es por una cuestión de que ustedes se tienen que ir entrenando en esto del hablar, del diálogo, esta dinámica de unida y vuelta, ¿no? Que es importante verse y que va a ser muy necesario en las clases. Ustedes tienen que participar, el terciario no es un nivel de alumnos que se sienta a escuchar una clase sin participación. Se construye el aprendizaje y el aprendizaje se construye en forma dialéctica entre docentes y alumnos. Entonces, sepan comprender que un docente hablándole a una pantalla que no le vemos la cara, que no lo podemos escuchar, es muy difícil enseñar y a ustedes se les va a tornar, si no, muy difícil aprender también. Ese es el objetivo de querer estar conectados y poder charlar. Y aparte porque la formación misma se los va a solicitar en algún momento y porque lo van a necesitar ustedes, y la mejor forma de hacer esto es entrenándose y con la práctica, no surge de un día para el otro. Esto de la actitud, de pararse frente al otro, ustedes van a estar parados frente a una clase dentro de poco tiempo, ya sea desde una observación al principio, una práctica después. Entonces, estas pequeñas cosas de poder mirarnos y poder charlar, hace a la cuestión de que ustedes los ayudemos a entrenarse en esto, ¿sí? O sea, les explico el porqué de la insistencia nuestra al principio de que activen las cámaras y los micrófonos. Y también una de las cuestiones que vamos a ver también en el video es que uno, digamos, no puede enseñar sino parte de un vínculo. Y el vínculo también se construye, digamos, el vínculo es de a dos, de a tres, de un grupo, es con otros. Y el vínculo es necesario y es necesario que haya un ida y vuelta, si no es imposible. Esto que nosotros le decíamos al principio, los conocimientos previos, son todas cosas que un docente tiene en cuenta en el momento de dar una clase. Uno no puede ir a dar una clase a un contexto, por ejemplo, rural, lo mismo que a una clase en un contexto de ciudad, porque los chicos viven en contextos distintos y uno tiene que adaptarse a esa realidad. Si no, ese contenido, eso que voy a dar, no va a ser para nada significativo. Bueno, de la misma forma que un docente tiene que conocer a quienes va a destinar su clase, de la misma forma pasa en el profesorado, ¿sí? Más allá de que uno tiene armado más o menos qué contenido, qué es lo que va a trabajar, necesita conocer
por ejemplo, saber si ustedes hace muy poco que terminaron el secundario, terminaron el año pasado, no es lo mismo que alguien que hace mucho tiempo que terminó el secundario y que se dedicó a otras tareas que no es el estudio. No es lo mismo alguien que tiene otra carrera que alguien que está, que nunca ha empezado ninguna carrera. ¿Por qué? Porque, bueno, parten de bases distintas, de conocimientos distintos. No es mejor ni peor, pero sí al profesor le sirve para partir, digamos, de algún lugar y poder construir entre todos el conocimiento, ¿sí? Sí, parece que sí, ¿no? Bueno, acá María puso en el chat bueno, que también, que en la familia estaban contentos de que estudie maestro. Yo, por ejemplo, me quedé pensando de que nadie, no han dicho nada de, por ejemplo, qué piensa la gente de, generalmente un maestro no es alguien que gana una fortuna, por ejemplo. Cuando empieza a estudiar o elige la carrera de profesorado de educación primaria o inicial, ya hay una cuestión, pareciera como medio de vocación, porque ya se sabe que por lo menos ustedes tienen idea de que hay paros docentes, de que siempre se pide, ¿no? Sí, sí, se sabe que el sueldo, uno sabe que todo eso es parte del combo que uno acepta desde el vamos. Creo que, y ahí está lo que decías justo recién, el tema de la vocación, el tema de afianzarse en estos 4 años o lo que le tome a uno, ya no es que tomás conciencia cuando egresás, sino que ya sabés, entrás en un mundo que incluso está, no solamente a veces el sueldo, la mirada de los padres o de otro, del otro es bastante, hoy en día, más complicado. De los padres y los chicos. Exacto, porque esto es de público conocimiento, digamos, ustedes prenden la tele y bueno, o sea, no hace falta que incursionen demasiado en el tema como para tener en claro este tipo de cuestiones, ¿no? Claro. Más aún hoy en día, en contexto de pandemia, lo cuestionados que somos, y nadie está discutiendo que la presencialidad es lo mejor, sino lo que estamos discutiendo es lo que está pasando dentro de las escuelas, que no se está conociendo afuera, quizás no sé si ustedes por alguna situación de algún familiar o algo así tienen conocimiento, pero los riesgos son grandes porque no por el contagio en sí, porque en realidad sí hay lugares donde se están cumpliendo los protocolos de mejor manera, es en la escuela, es en las instituciones educativas y eso creo que no queda lugar a discusión alguna. El tema son el aislamiento de las burbujas en forma sucesiva, que se aíslan con los docentes en forma preventiva, y bueno, hay escuelas que en este momento están trabajando por esto del aislamiento desde la presencialidad con menos de la mitad del personal docente, aparte de los alumnos aislados que hay y de lo que eso conlleva, ¿no? A la situación familiar, a por ahí cuando son chicos a ver quién los cuida, con quién quedan, porque si están en situación de aislamiento, se supone que no lo podés llevar a la casa del abuelo para que te lo cuide, ¿no? Entonces, son realidades estas sí que no se están dando a conocer, que o no se saben cómo está funcionando y que de verdad están afectando las escuelas, pero no por un miedo al contagio ni nada por el estilo, porque la verdad que el protocolo que se lleva a cabo en las escuelas es uno de los mejores, digamos. ¿Por qué? Porque se usa barbijo, por las máscaras, por el distanciamiento y por un montón de cuestiones que en otros lugares no se cumplen, ¿no? Pero bueno, en este contexto las escuelas están con el ojo, digamos, en la tormenta por este tipo de cuestiones y es un tema de actualidad, también como para que ustedes los vayan viendo porque va a reflotar en lo que van a ser las primeras clases de las materias de primero, ¿no? Ahora a partir de mayo. Y también que es importante saber que uno cuando, digamos, se recibe, no solamente tiene el título en mano, sino también que pertenece a ser un agente del Estado. Y eso también conlleva tener derechos que ustedes después irán de a poquito sabiendo sobre el estatuto docente y con todo, digamos, tienen que aprender mucho de lo que requiere a sus derechos, pero también saber que nos pone, digamos, que estamos en un lugar
en donde, bueno, tenemos un montón de obligaciones con niños que son sujetos de derecho, un montón de obligaciones en determinadas instituciones o en el lugar donde nos toque, que bueno, que ejercemos, digamos, un rol en donde tenemos que tener muchísima ética y responsabilidad, porque bueno, cuando ocurre una situación grave, nosotros tenemos digamos, somos la representación del Estado en lo que es el sistema educativo. Entonces, no solamente, digamos, va a estar en la sociedad esto de qué pasa cuando hay paro, o sea, siempre visibilizando las cuestiones de los docentes, a veces una representación un poco negativa, a veces no tanto, bueno, depende, pero siempre estamos como en boca de la sociedad, porque bueno, la educación es algo importante, pero a su vez también porque el contexto que vivimos social es bastante, digamos, es bastante grave en algunos lugares, y a veces el único estado presente es la escuela, y eso requiere, digamos, a que nosotros ejerzamos un rol muy importante en esos lugares. Así que bueno, no solamente, digamos, tiene que ver con lo que se opina en relación al sueldo, en cómo están las instituciones, sino también en nuestro rol de que las escuelas tienen comedores, de que en las escuelas existen los equipos de orientación escolar que dan respuesta a mucha vulneración de derechos que sufren los chicos, y bueno, frente a todo eso, el docente es el que está, digamos, ahí con esos niños. Ahora nosotras lo que les íbamos a proponer, no se desconecte nadie, por favor, es que escriban, porque por ahí hay algunos que no se animan a hablarlo así directamente, ¿qué expectativas tienen ustedes respecto a la carrera? ¿Sí? Las expectativas respecto a las carreras. Ahí lo está escribiendo Carla también en el chat, por si alguno no lo está escuchando. Le vamos a dar unos 10 minutitos, no salgan obviamente de la reunión, pónganselo a escribir o a pensar o algo así, y en 10 minutitos lo volvemos a charlar antes de presentar el video, ¿sí? Son y 35, a las menos cuarto lo charlamos, así para las 7 ya podemos estar presentando el video, ¿les parece? Sí, sí. Bárbaro, bárbaro. Pónganse a hacer eso, nosotras esperamos hasta las menos cuarto y ahí los volvemos a llamar, que van a estar ahí, obviamente. Si quieren lo pueden decir o lo pueden escribir en el chat, ¿sí? O lo escriben ustedes y después lo leen. Se lo dejamos a su criterio, a ver, de la forma que hoy se anime. Y menos cuarto empezamos a corregir, o leemos el chat, o los escuchamos, o ustedes nos leen o nos hablan. Y Santiago con vida también. Le dio hambre a Santiago tanto opinar y... Acá me trajo mi hija la galletita que estaba haciendo mi señora. Perfecto. No, no lo molestamos. Nosotras tenemos un hambre bárbaro porque salimos de la escuela y estamos acá. Los dejamos tranquilos 5 o 10 minutos. Dale.
Bueno, yo si quieren, voy a ir leyendo un poco las expectativas que pusieron acá en el chat. Espérenme un minutito. Me estaba fijando porque me habían avisado que alguien no había podido entrar a la reunión, pero yo de los que tuve, digamos, estaban todos admitidos. No, veo que algunos se conectan y se desconectan, tal vez no tienen buena conexión a internet. Acá nos funciona bien, digamos. Así que si alguien no se puede conectar, que me avisen, me avisen si algún compañero les avisa que vemos de poder mandarle bien nuevamente el compartir el link, o me avisan, a ver, porque admitir, digamos, admití a todos. Bueno, leo lo que puso Cecia. Las expectativas que tengo con respecto a la carrera es superarme a mí misma a medida que pase el tiempo, ser una buena docente con los niños, que ellos puedan sentirse confiados y cómodos conmigo. Después Marisol puso terminar la carrera docente, poder llegar a los chicos. Por ahí, Cecia, ¿querés? No sé si podés conectarte la cámara. Por ahí lo que tendríamos que pensar, también en base a lo que ustedes vieron la semana pasada, qué es lo que sería ser buena docente, ¿no? Porque cada uno por ahí va a tener por ahí representaciones distintas de lo que implica ser un buen docente. Ahí tenemos, digamos, como mucho para pensar, debatir, qué sería ser un buen docente. Cecia, no sé si me escuchás. Silvina puso también, ¿no? Esto de la empatía, el vínculo, el trato, todo lo que me ayude, tanto con los alumnos como con los familiares. Bueno, partimos, digamos, de que lo que les decía hoy con respecto al vínculo, ¿no? Sin vínculo no hay posibilidad de aprendizaje. Creo que fue el año pasado o el anterior, alguien por ahí si escuchó a Casasus, que es un autor chileno, que hizo una investigación muy interesante acerca de un montón de variables, digamos, que tenían en cuenta cuando un chico aprendía, cuando un niño, digamos, aprendía. Y la variable más importante tenía que ver con la emoción o con las emociones, y también tiene que ver con el vínculo. Generalmente en las escuelas rurales y en los jardines rurales, el vínculo que se da es un vínculo como muy armónico, y también el docente llega a conocer mucho a los niños porque hay menos, y el aprendizaje y lo que se genera, digamos, en el clima del aula es como mucho mejor que por ahí en otros lugares en donde es más grande o en donde la distancia es mayor. O sea que el vínculo es imprescindible. Pero también en ustedes como estudiantes, digamos, ustedes como estudiantes, volvemos a lo mismo, van a tener que también generar un vínculo con los profes para poder también, digamos, aprender y construir esto de qué sería un buen docente. Uno no solamente aprende, digamos, con lo que lee, sino también que aprende con los ejemplos o con lo que ve, con los procesos de imitación. También seguramente va a jugar los docentes que han tenido a lo largo de sus propias trayectorias educativas. Malena escribió: mis expectativas son poder terminar la carrera sin problemas y dar lo mejor de mí para cumplir mi rol como docente.
no solo enseñar, sino también ser un lugar seguro para los chicos. Perfecto, Male, justamente de esto era lo que estaba hablando Carla, ¿no? Del vínculo. Nadie aprende en un contexto donde no pueda entablar vínculos, o si aprende, por así decirlo, el aprendizaje no es el mismo del que se genera aprendiendo con otros. Es lo que estábamos hablando hoy de la importancia del grupo, de que se conozcan, de que puedan interactuar en este caso con nosotras porque estamos dando el taller, pero después, como es, perdón porque me puse a leer y me colgué, también quiero hacer las dos cosas, sino esto de poder mirarse, de poder entablar un diálogo, algo dinámico, digamos, que tenga que ver con un ida y vuelta. Así que, Male, perfecto lo que escribiste porque viene a colación de lo que estábamos trabajando. Ceci, así, no sé si querés hablar ahora, que ahí escribiste que se te había complicado. Los perros, dice que los perros. Sí, por eso. Bueno, tiene que, digamos, esto, dar amor, ser paciente, tolerante a lo diferente, ofrecerles la mejor versión de nosotros mismos. En realidad, todas son cuestiones que, bueno, uno intenta. Alguien también había puesto sin problemas. La realidad es que, bueno, problemas seguramente que van a aparecer en la carrera, digamos, en lo que ustedes van a hacer de su trayectoria como estudiantes y también cuando ejerzan como docentes, digamos. Es imposible no pensar en problemas, dificultades, obstáculos, situaciones de tensión con familias, con chicos, digamos, no todo es color de rosa. Pero bueno, también depende mucho de cómo me posiciono yo, de poder saber, esto, digamos, tiene que ver con lo que le decía Lilia al principio de la actitud. Digamos, el que ustedes puedan ejercitar esta actitud de poder hablar, de poder, sería, digamos, como si estuviéramos en un salón, bueno, en un salón que todos estén callados o con muy poquitos, digamos, puedan como participar, digamos, se tienen que animar, porque en realidad es lo que ustedes van a hacer. Entonces, bueno, frente a estas dificultades, por ejemplo, bueno, Cecia, que pones, bueno, tal vez te toque esto como docente, tal vez tengas que dar una clase y justo tengas un montón de perros ladrando y sin embargo vas a tener que igual prender la cámara y prender el micrófono y ver de qué forma resolver esa situación. Por ahí, todas estas cosas que van pasando, que les van a ir pasando a ustedes, porque hasta agosto ya se sabe que va a ser de forma virtual, como alumnos, seguramente que les va a pasar como docentes y ver de qué forma uno resuelve esto. Porque bueno, la clase se tiene que dar igual, porque de alguna manera tengo que resolverlo, y bueno, y seguir adelante con esto. O sea que es importante. Por ahí, bueno, no nos conocen a nosotras, van a seguir teniendo clases en el taller, pero es importante que intenten participar, que se posicionen en este lugar de estudiantes como activos, porque bueno, no solamente va a posibilitar que ustedes rindan en el trayecto de la carrera, sino también qué tipo de docentes o esto, ¿no? El ejercicio, qué actitud como docente tener. Bueno, ser un buen docente, digamos, implica también frente a la situación problemática, frente a una situación, resolverla y bueno, y hacer lo que se pueda. ¿Alguien que quiera opinar algo más antes de la puesta o de la presentación del video? Sobre lo que están escribiendo, sobre lo que seguimos charlando. Francisco, ¿te pudiste volver a conectar? No sé si podés prender la cámara, el micrófono. No. ¿La mayoría de ustedes son de Varadero? Sí, de acá. Sí, yo soy de Varadero. Yo igual. Yo soy de Alcina. Hola, Sí, yo también. José. ¿Vivís en Alcina?
Sí, vivo en el campo, en el camino a Encina. Ah, y el tema, escúchame, el tema de la conexión, ¿cómo está en tu zona? Más o menos, por el tema, o sea, tengo wifi, pero hay veces que anda y hay veces que no. Claro, claro, no, por eso mismo te preguntaba. Sí, sí, no hace falta que desactives el micrófono. Por eso mismo te preguntaba, por la necesidad, bueno, como para que vayan viendo, no sé si vas a poder por ahí, vas a necesitar datos en algún momento o tenerlos a mano para alguna situación así, porque se entiende obviamente que es complicado, pero también, ahí está Francisco, que debe tener un tema muy parecido con esto de la conectividad, porque entró y salió muchas veces también y decía que se le cortaba. Sí, no se puede conectarse de otra forma, no importa. Sí, José. No, apreté sin querer. No, está bien, no hay problema. Sí, se corta, dice Francisco. Bueno. Claro, sí, no, te entendemos, Francisco, queríamos saber nada más, pero, o sea, cuál era la realidad, obviamente. Bueno, tener estas cosas por ahí, sí, se les va a complicar. Y avísenlo, chicos, es importante porque por ahí, digamos, el que no puedan tener la cámara conectada o el que tengan a veces con la cámara desconectada pueden escuchar mejor. Avísenlo a los profes también, porque es importante que lo sepan cuando empiezan la cursada y también en el taller. Nosotros igual, a partir, digamos, de lo que charlemos hoy, vamos a pasar, digamos, a los próximos profes cuál fue, cómo digamos, se dio esta charla. Y otra cosa es que nosotros vamos a pasar un video ahora, en un ratito, que el video igual lo tienen en la plataforma. No sé si ustedes tuvieron acceso a la plataforma, hay una parte donde dice los bloques, y en noticias tienen el video del bloque 2, que es el que vamos a ver ahora. Les digo por si se les corta o no lo escuchan, para que lo puedan volver a ver ahí en la plataforma, ¿sí? Listo. Ahora sí les vamos a presentar el video y después vamos a charlar un poquito, o tomen nota, o sea, como para recordar, hacerse como una ayuda a memoria a ustedes de qué temas van a preguntar o qué no les quedaría claro del video o qué les sugiere el video, ¿sí? El nuevo ciclo de Caminos de Tiza en la televisión pública. Como escriben ustedes en el Facebook, escribían en estos días, enhorabuena. Bueno, enhorabuena, aquí estamos. Les cuento que vamos a hacer un programa polémico, si se quiere, por lo cual fuimos al encuentro de voces distintas. Estarán con nosotros el doctor Mariano Narodowski, es docente en la Universidad Torcuato Di Tella. También estará Romina Butera, es docente, miembro de UTE, Unión de Trabajadores de la Educación, y también Federico Lorenz, autor de Elogio de la Docencia, investigador del CONICET. Y aquí ya están con nosotros, y después les voy a contar algo más sobre ellos. Graciela Favili, Beatriz Greco y Alejandro Papadopoulos. Nuestro tema: ¿qué abarca la tarea docente? Así lo presentamos. ¿Cuáles son las responsabilidades y los límites de los docentes? ¿Se trata solo de garantizar el aprendizaje de contenidos curriculares o se involucran en otros aspectos? ¿Es lo mismo enseñar en cualquier sector social, en escuelas rurales o urbanas, en dictadura o en democracia? ¿Qué significa un docente comprometido? Bueno, aquí estamos entonces con ellos. Graciela Favili es profesora y licenciada en Ciencias de la Educación. Alejandro Papadopoulos, sos director del Colegio Integral
Buenos Aires. Nuevos Aires, perdón. Bueno, ustedes saben el tema, en realidad podríamos pensar, una cosa es la etapa de estudiante en un instituto de formación docente y otra cosa después es salir al ruedo, ¿no? Y empezar a ejercer en cualquier institución educativa. Porque a lo mejor ese es el momento en el que se va tomando conciencia de qué abarca la tarea docente. ¿Y qué abarca? Oh. ¿Alcanza un programa? No alcanza un programa, porque justamente la tarea docente es inmensa, ¿no? Gigantesca, abarca muchísimas cuestiones. A veces solo es visible esa parte que se juega en el aula, ¿no? Me parece que muchas veces también socialmente, y a veces parte de la crítica que hay hacia la docencia es que parece que el único momento específico de la tarea es ese del aula y de la enseñanza de los contenidos. Sin embargo, la tarea docente es mucho más amplia e implica un montón de trabajo y de tareas previas a ese encuentro con los alumnos, con los estudiantes en el aula y previa a esa transmisión que se juega como ese instante, ¿no? Yo diría que casi el encuentro en el aula es como casi ese instante, como casi fugaz, ¿no? Que se produce, pero que en realidad es como el producto y el resultado de un montón de tareas que se dan muy previamente desde el momento de la formación del docente, claro, desde el momento en que se diseña, se piensa, se prevé, ¿no? Nombrabas a los estudiantes y los estudiantes también van cambiando, no son los mismos, o sea que a lo mejor lo que hoy un docente podía hacer no es lo mismo que antes y no será lo mismo que dentro de unos años. Y entonces, ¿cómo se ve esto desde el lugar del director? Bueno, en principio, lo que entiendo es que una vez que los maestros, las maestras salen de los profesorados y entran al territorio escolar, ahí empieza un trabajo que corresponde a la escuela, que corresponde al lugar del director, de la directora. Entiendo esto porque los maestros y las maestras son sujetos. Y es la primera gran, diría, tarea de la escuela es considerar los sujetos. Sujetos que piensan, sujetos que desean, sujetos que tienen una biografía escolar, que llegan a la escuela con un montón de representaciones, también con un montón de demandas y expectativas sociales. Y no se puede pensar al maestro y la maestra como un individuo, se lo tiene que pensar en su marco social, en un perteneciente a un contexto colectivo que es la escuela, y ahí me parece que en la dirección de la escuela tenemos siempre una gran responsabilidad en ser parte de la problematización de la tarea, del pensamiento colectivo, de que los maestros se transformen en investigadores adentro del aula, investigadores ellos en relación a su tarea, que no agota y mucho menos en el espacio de la formación del profesorado. Claro. Vos decías antes, Graciela, que bueno, muchas veces hay quienes consideran que la tarea del docente empieza y termina solo en la transmisión o enseñanza, llamémoslo como quieras, de los contenidos curriculares. ¿Será posible ceñirlo a eso? Mira, yo creo que hay varias cuestiones en relación a eso. Uno es ¿qué implica enseñar un contenido curricular? Y en eso la didáctica más clásica y a lo mejor las representaciones que todos tenemos pensamos que el docente habla, transmite un contenido y casi como por magia entra en la cabecita de los alumnos, de las alumnas, ¿no? Y me parece que ahí hay gran parte del trabajo del docente, que es el reconocimiento de sus alumnos, de sus alumnas, de sus estudiantes y el diseño de la clase, ¿no? Que es muchísimo más, ¿no? A mí me gusta también hablar de esta idea del contenido, pero el continente y cómo el continente es muy altamente formativo y el diseño de ese continente en todas sus aristas es la gran tarea del docente, ¿no? Porque no se trata de enseñar la división solamente, sino de disponer un espacio en el que valga la pena estar, de seleccionar materiales que ayuden e inviten a interactuar con ellos para enseñar ese contenido. Claro, y en medio de todo eso, una mirada y una escucha.
un reconocimiento absoluto del estudiante, de mirarlo, de quién es, de ese sujeto, de quién es, qué preguntas tiene, cómo habilito para que ese sujeto tenga deseos de aprender y de estar allí, ¿no? Lo que decís tiene un poquito que ver con el vínculo. Nosotros fuimos al encuentro, como les decía antes, de Federico Lorenz, nos habla del vínculo, pero también nos dice que en su libro, que el oficio del docente de alguna manera tiene que ver con el de generar incomodidad, pero queremos saber por qué. Nuevo kit para delivir. Agregas agua, agregas kit para delivir, mezclas y listo. En Elogio de la Docencia, el libro en el que trato de resumir 25 años casi de experiencia docente, planteo que generar incomodidad significa crear espacios para que tanto los estudiantes como los profesores, los maestros, confrontemos con nuestras propias limitaciones. Las limitaciones son tanto lo que no sabemos como situaciones de la cotidianeidad que queremos modificar. Una primera incomodidad, por ejemplo, es la indignación frente a cosas que están mal. Situaciones de desigualdad, situaciones de diferencia de oportunidades, situaciones de no ser escuchado o de, no sé, ser objeto de exclusión por parte de compañeros. Esa primera situación de incomodidad debería generar la pregunta por cómo la resuelvo, y a partir de ahí hay una construcción de un aprendizaje. Para mí el vínculo con los alumnos es fundamental para poder trabajar. En lo personal, yo no puedo trabajar en un lugar en el cual no tengo algún tipo de vínculo humano con las personas con las que interactúo, y eso en un aula es fundamental. Tiene que ser de mutua confianza. Tiene que ser un vínculo que reconozca una asimetría que es generacional, que es de formación, pero tiene que ser profundamente horizontal en la actitud frente al conocimiento. Trato de generarlo actuándolo. Muchas veces uno puede hacerlo, otras se equivoca, en el sentido de que la diferencia generacional, por ejemplo, muchas veces hace que lleve tiempo construir esa confianza, sabiendo que parte de nuestro trabajo como adultos es que confronten con nosotros. Los chicos crecen confrontando con nosotros también. Entonces, lo central es que la confianza salga tanto de la actitud honesta de decir quiero hacer esto y actuarlo en el cotidiano cuando uno trabaja, como que efectivamente uno, a partir de planteo de los alumnos o de revisión de la práctica, la modifica. Los chicos ven que lo que son discusiones o son planteos o pedidos son incorporados en el trabajo cotidiano y eso resulta en una dinámica diferente. Alejandro, y en el Colegio Integral Nuevos Aires también se ven situaciones de desigualdad, se expresan de otra manera, u otras situaciones en las que el docente y la propia dirección de la escuela tienen que tomar partido. Sí, en principio diría que no hay posibilidad que un maestro o una maestra se transforme en tal si no construye un común con los pibes. Si no hay en su tarea cotidiana un encuentro que suponga que lo que hay que aprender viene de la mano de una construcción colectiva, de una generación de condiciones para que tanto el colectivo de niños y de niñas como la diversidad de niños y de niñas que tienen recorridos, necesidades, diría, tránsitos distintos por la escolaridad puedan estar ahí garantizados. Entonces, es un trabajo permanente y cotidiano de la escuela pensar esas condiciones, producirlas. Por eso creo que el trabajo de los maestros y de las maestras a la hora de constituirse como tales viene de pensar cotidianamente el modo de aproximarse a los chicos, a las chicas, el modo de poder generar esas condiciones que a la vez los producen a ellos mismos. Es decir, en el encuentro con cada singularidad hay también la capacidad de un maestro de venir maestro en esa escena. Y eso creemos que es un resguardo colectivo. No puede pertenecerle a un maestro, una maestra, la tarea de ver en cada situación qué hacer o recurrir a un formato preestablecido, homogéneo, estandarizado de respuesta. Eso supone entonces un trabajo de pensamiento que siempre es colectivo, un pensamiento que no agota en la supervisión, sino que tiene
instancias permanentes. Ahora, Graciela, ¿la tarea docente se complejizó en estas últimas y muchas décadas o lo que hay es más conciencia de lo abarcativa que es? Bueno, es difícil la respuesta porque en verdad creo que la conciencia de lo compleja que es nos permitió mirar cosas que antes no se miraban. Entonces, esta mirada sobre los sujetos, sobre la aparición de la subjetividad, sobre la diversidad de los estudiantes, no es que ahora los alumnos, las alumnas son diversos y antes no lo eran. Lo eran, pero no se ponía el foco en eso, no se atendía a esa singularidad y esa diversidad porque la concepción era pensar en hay que homogeneizar, entonces ese era el mandato de alguna manera de la escuela. Pensando, por ejemplo, en la escuela secundaria, nosotros teníamos una escuela secundaria que era selectiva y altamente meritocrática, por lo menos con algunas condiciones de méritos, y hoy nosotros tenemos una escuela secundaria como derecho obligatoria y como derecho para todos y todas. Entonces eso complejiza porque, bueno, porque ese es el desafío. Ya no me quedo conforme como docente con que, bueno, algunos se fueron y punto, es problema de ellos, es problema de su familia o es por su origen social y no hago nada sobre eso. Hoy sobre ese problema, que antes también existía, tenemos nuevos desafíos porque asumimos nuevas responsabilidades, ¿no? Entonces, eso creo que es lo que complejiza la ampliación de los derechos y nuestra mirada más compleja sobre la educación. Bueno, seguiremos pensando en todo esto. Vamos a ir al cine también hoy algunas veces y en el próximo bloque vamos al encuentro de Beatriz Greco. Son los que suman más un abrazo. Bueno, el video vieron que más o menos tiene que ver con muchas cosas de las que hemos hablado, pero bueno. Ahí se van terminando de... Ahí van apareciendo más, espera. Ahí está, Ahí ¿ves? están. Vamos a darle un segundito. A ver, ¿qué les pareció? ¿Tomaron nota de algo? ¿Qué les llamó la atención? ¿O qué partes no entendieron? Puede ser, porque en esto de la educación, que tiene un vocabulario propio y específico, también pueden haber escuchado palabras nuevas, digamos, que no entienden bien el significado o que creen que son una cosa y quizás no sean. A ver, ¿quién se anima a empezar a hablar un poquito del tema? Hay poquitos conectados. Yo noté esto de generar incomodidad. Me llamó un poco la atención eso. Y anoté que no entendí, digamos, igual me pareció, digamos, no sé, ¿no? Como una mirada más política, lo que decía la última, esto de decir meritocracia, que igual no sé qué es, ¿no? Pero como que tenía como otro tipo de mensaje más allá de lo que es la escuela. Me pareció, digamos, ¿no? Pero bueno, no sé qué es meritocracia y me llamó esto, como decía recién, lo de la incomodidad, esto, crear espacios, confrontar, eso está interesante. Santi, para aclararte antes, meritocracia, así en una forma muy sencilla te lo puedo explicar, es ventajas que uno puede ir adquiriendo, lugares, posiciones, acorde a lo que uno hizo, ¿no? El tema que está tan en discusión, por eso, o sea, te puede sonar a un tinte determinado político, pero en realidad no es el trasfondo, es que es un término que desde educación está muy en el tapete, muy en auge. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de meritocracia decimos que vos conseguiste esto por tu esfuerzo, ¿no? O sea, que vos llegaste a un título porque te esforzaste para estudiar, pero lo importante de ver en las bases es si todos tienen las mismas posibilidades para poder llegar a eso. Entonces, por eso está puesto como en el tapete o se habla tanto de la meritocracia, no porque sea un concepto nuevo ni nada por el estilo,
sino porque antes de ver, o sea, lo que cada cual se merece, digamos, ¿no? Hay que ver las oportunidades que cada cual tuvo para poder llegar a eso. Y cuando hablamos de oportunidades, lo que entra en juego es la escuela, más que la escuela en sí como institución, el sistema educativo, ¿no? El sistema educativo, ¿qué posibilidades está dando desde lo social, desde lo político, desde lo cultural, desde lo económico, para que todos tengan las mismas oportunidades? Después, lo que cada cual haga con esas oportunidades pasa a ser un tema personal, obviamente, ¿no? Si a todos nos dan 10.000 pesos, o sea, estamos viendo que la oportunidad de hacer cosas es la misma. Está en cada uno a ver qué hacemos con esos 10.000 pesos. A eso se refiere el concepto de meritocracia, a eso se refiere toda la vuelta que se hace en educación, porque antes decía, bueno, vos te esforzaste tanto, fuiste a la UBA, lograste ser médico, obviamente ocupás un lugar de privilegio social, estamos hablando, ¿no? ¿Por qué? Porque te esforzaste, porque estudiaste, pero a ver, hay muchísima gente que también tendría la posibilidad, digamos, desde lo cognitivo de poder hacer una carrera, pero no lo tiene desde lo económico, no lo tiene desde lo cultural, porque lo cultural no es lo que se aprende nada más, ¿no? No, o sea, sí, sí, tiene sí. que ver con el contexto que nos rodea y las posibilidades que ese contexto nos otorga. Entonces, eso es lo que está en auge, tratar de que el sistema brinde las mismas oportunidades. Oportunidades no quiere decir que todo sea igual para todo el mundo, y a eso se vuelve otra vez a la puja del sistema. ¿Qué? ¿Le enseñamos a todo lo mismo? No, porque cada cual va a necesitar distintas cuestiones para llegar al mismo lugar, no a distintos lugares, al mismo. Eso es lo que en 2 palabras ellos hablaron de meritocracia, pero es lo que de trasfondo se quiere decir. Está perfecto. Sí, sí, Y sí. en esto el secundario, porque viste que lo habla específicamente en el nivel secundario, que el nivel secundario no siempre fue obligatorio, hace poco, o sea, dentro de todo poco tiempo que es obligatorio el nivel secundario, y que quería, digamos, era como excluyente, digamos, el que no podía, el que no accedía a determinado conocimiento, porque no podía, no terminaba el secundario. Y tal vez, digamos, tengan conocidos, amigos o familiares que, bueno, que se dedicaron a trabajar y que no lo terminaron porque no podían o porque no se les daba oportunidades a esas personas. Bueno, hoy nosotros consideramos que es un derecho la educación, por lo tanto, digamos, creo que en primaria más todavía, ¿no? No existe la posibilidad de pensar de que un chico no tenga, digamos, no pueda asistir a la escuela primaria. Y bueno, sobre esto, por eso la persona que habla en el video, que les dice esto de que, bueno, se hizo más abarcativa porque existen más complejidades. Entonces, como existen más complejidades, existen también más responsabilidades y más situaciones como para pensar como docentes, porque ya no podemos ir con una propuesta de enseñarles a todos lo mismo y que todos aprendan de la misma manera, sino que vamos a tener una diversidad, como ustedes son diversos, digamos, de la misma forma vamos a tener una diversidad en un aula. ¿Sí? Eso no quiere decir que uno no respete el diseño curricular, que uno no tenga una planificación áulica, ¿no? Porque si no también sería cualquier cosa esto, pero sí estar atento a las necesidades del alumno. Y las necesidades del alumno no son las mismas para todos. Esto puede ser, para bajarlo bien al plano concreto, una cuestión de tiempo. Hay alumnos que para entender un determinado tema van a tardar 2 horas, otro va a tardar 2 días, otro va a tardar 2 meses. Entonces, en tratar de dar los tiempos necesarios para que el aprendizaje sea significativo. ¿Qué quiero decir? No seguir y seguir y seguir. Yo puedo seguir con las clases con los que siguen en determinada situación, pero con los otros también tengo que detenerme y esperar y respetar esos tiempos de aprendizaje y ver que lo importante es que de la escuela salga con herramientas. Salir con herramientas es brindar, digamos, igualdad de oportunidades, ¿sí? O sea, que salga con herramientas para que pueda decidir qué hacer con su futuro. Si querés otro ejemplo de equidad que está en correlato con la meritocracia, podemos ir al sistema de becas.
para los niveles terciarios, universitarios, ya sé que, y es lógico si me dicen que con las becas que están dando no van a solventar una carrera y lo entiendo, pero lo hablo como concepto político, ¿sí? Sí, sí, sí. O sea, a lo que apunta. Sí, se entiende, sí, sí, sí. Sí, sí, no entendía eso de lo de las, como decía yo, el tema de la meritocracia en la secundaria, no era un término que ahora que no lo Claro, sonaba por ahí muy apolítico, si no se sabe de qué se está hablando. ¿Hay alguien estaba hablando? No. Bueno, alguien más, a ver, que haya tomado nota. Algo que quieran Yo tomé acotar. nota que me llamó la atención, que no que me llamó la atención, sino que Ay, no sé. Ah, Brenda, lo fui Brenda, viendo, perdón. que dijo, Se tildó. yo anoté, va mutando. Sí, a Y ver es ahora. verdad, porque no es lo mismo cuando estudiaba yo de chica. ¿Me escuchan? Sí, un poquito entrecortado, pero se te escucha, Brenda. Escribilo si no en el chat. Y es verdad. No solo el docente, ¿no? El docente en concordancia con el alumnado, porque los alumnos, los niños, los adolescentes, los adultos van cambiando de Sí. intereses porque la sociedad, el mundo va cambiando de intereses también. Y la escuela es La parte de educación. la sociedad, exacto, la educación sobre todo, y tiene que estar acorde a estas necesidades, a estas propuestas. Entonces tiene que ver con toda una cuestión social a la que tiene que responder. Perfecto. Sí, y bueno, sobre esto piensen lo que fue el año pasado, ¿no? La situación de pandemia, si sabemos, digamos, de cambio, de mutación con eso, de cómo tuvieron que adaptarse los docentes a la virtualidad, cómo nos tuvimos que adaptar a la virtualidad, las familias, los estudiantes, digamos, todo la cuestión de la tecnología, cómo invadió por una situación específica de pandemia, pero bueno, que como decíamos ayer, esto no es que va a estar en esta situación de pandemia y después vamos a volver como estábamos antes, sino que también la tecnología se introduce para quedarse, porque bueno, también tiene que ver con un contexto actual en donde la tecnología es muy importante y no podemos seguir con un sistema totalmente opuesto dentro de la escuela en donde no podamos incluir esto. Entonces, esto también es para pensar. Digamos, un docente hoy tiene que también pensar en poder ayornarse, en poder, digamos, hacer cursos y capacitarse sobre lo que es las nuevas tecnologías. Sí, Brenda seguro que se le cortó. Sí. Estaba hablando, pero se le cortaba mucho. Bueno, chicos, en conclusión, lo que queríamos hacer era esto de darles un pantallazo de lo que es la formación docente, trabajar sobre las expectativas de la propia formación y las expectativas personales de cada uno de ustedes, obviamente, no dar un contenido específico, pero sí que entren con alguna noción un poquito más arraigada de lo que es el profesorado a las clases del primer año, ¿sí? Les deseamos que tengan un feliz inicio, que les vaya bien. Recuerden esto de trabajar en conjunto, ármense grupos, apóyense mutuamente, sean solidarios con el otro. Es la mejor forma de aprender. Bueno, buenísimo. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, que tengan un buen inicio, chicos, y como les decía Lili, ¿sí? Es re importante el trabajo con otros. Piensen que siempre trabajamos con otros. Muchas gracias. Así que ténganlo presente. Bueno, que tengan un buen comienzo y cualquier cosa que necesiten, los profes, nosotras no estamos en primer año, pero seguramente que los profes los van a acompañar y los van a apoyar, digamos, en este nuevo comienzo. Bueno, gente, pueden retirarse. Muchas gracias. Suerte con lo que sigue. Chao. Dale, gracias, hasta luego. Hasta luego. Chao. Hasta luego.